Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Alejandro Jart García Ramírez. Mi número de control es 2150733 y este es mi trabajo integrador de ética. La forma en la que lo voy a hacer va a ser un video de mí explicando todo lo que aprendí yo de esta materia del taller de ética y cómo es que lo puedo aplicar a mi carrera. Bueno, pues alrededor de todo el curso vimos lo importante que era la ética para actuar de manera correcta al momento de realizar nuestro trabajo, y no solo eso, en todo aspecto de nuestra vida la ética es algo esencial para actuar bien y no cometer actos que puedan afectar de manera negativa a otras personas. Y bueno, la ética es algo que ya todos sabemos, como que son como una especie de normas que nos indican cómo debemos actuar, y, y la manera de aplicarlo en mi carrera, en mi trabajo, es, ¿cómo dice? Es, por ejemplo, al momento de que yo vaya a realizar una instalación de algún panel solar, que yo en lo personal quiero dedicarme a eso. En la instalación de un panel solar, yo como alguien que está ofreciendo un servicio, éticamente lo que debo hacer es hacerlo bien desde el inicio, hacer los cálculos correctos desde antes, analizar y medir todo lo que se pueda, todo lo que se debe medir, hacer mediciones de voltaje, buscar el calibre que necesito de cable, hacer todo correctamente para que después mi cliente no sea el perjudicado. Y hasta salgo yo beneficiado, porque si hago mi trabajo bien desde un inicio, instalación queda bien, no se ve que está mal hecha, todo, el mismo cliente puede recomendarme y puedo hacer que el nombre de mi empresa crezca. El hecho de que haga las cosas bien desde un inicio, como deben de ser, ayuda tanto al que estoy ofreciendo el servicio, tanto como a mí. Y pues claro, ya como voy a poner el ejemplo de la empresa de mi papá. Mi papá pone un sistema de alarmas, y pone sistemas de alarma para casa, negocio, cámaras, circos eléctricos. Y bueno, mi papá desde un inicio a mí me enseñó que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer todo, hay que hacer todo como se debe de hacer. Y, y pues sí, mi papá empezó desde cero, mi papá no tenía ni idea, mi papá estudió contabilidad y pues ahorita ya se sabe todo de memoria, sabe cómo hacer bien las cosas, todo técnico, porque desde un inicio mi papá se dedicó a hacer las cosas bien, se dedicó a hacer todo como debe de ser. Y, y pues bueno, los trabajadores de mi papá, hasta cierto punto, bueno, la empresa ya creció, ya es una empresa grande, se llama Cisen, no sé si de por acaso la conozca. Es una empresa que desde cero como está ahorita es una empresa que creció bastante bien. Y los trabajadores de mi papá les falta esa pequeña ética profesional de hacer las cosas bien desde el inicio. Porque ha pasado que o no fijan bien un dispositivo, no programan bien, no conectan bien. Y perjudica tanto al cliente como a nosotros, a la imagen de la empresa. Que eso va incluido también en la responsabilidad. Bueno, no responsabilidad social, pero sí la ética de la empresa. Eh, bueno, la empresa de mi papá no tiene responsabilidad social, no ayuda a ninguna fundación, eso ojo claro desde el inicio. Pero queda mal mi papá, la imagen de la empresa, porque es ir otra vez a arreglar el error, quedamos mal con el cliente desde el inicio. Y, y pues sí, afecta a mi papá económicamente en sus tiempos, porque cuando nosotros cometemos un error, digo nosotros porque yo me voy a trabajar con mi papá,
Cuando nosotros cometemos un error tenemos que ir y ofrecer ese servicio gratuito porque fue un error de nosotros, no del cliente ni de los dispositivos. Fue un error de nosotros de no instalarlo bien, de no instalarlo como se debe. Y, y bueno, ya eso es el tema de lo de la responsabilidad. No, no me acuerdo exactamente qué tema, pero eso es lo de la ética dentro de la empresa de mi papá. Esa siempre ha sido la idea de mi papá, es una idea que me ha transmitido y que yo en mi trabajo, cuando tenga yo mi empresa de paneles solares o trabaje en una, eh, esa ética de hacer las cosas bien desde el inicio me la inculcó mi papá y me siento orgulloso de eso. Y otra cosa muy importante aquí es el hecho de los derechos laborales de los trabajadores. En caso de que yo siempre, en lo personal, siempre he sido muy empático con los trabajadores, eso lo saqué de mi mamá, que también es así. Mi papá, la verdad, no es empático con los trabajadores. Mi papá, eh, me duele decir esto, pero es la verdad, mi papá a veces es muy explotador con sus trabajadores, porque a veces los hace trabajar horas extra y no les paga, o no les da su hora de comida. Eh, Mi papá es muy estricto y muy, pues muy explotador. Y es algo que es un error que comete mi papá que yo no quiero cometer porque a mí como trabajador que me ha tocado ser, porque he trabajado en Ciudad Industrial, en Landes, he trabajado aquí en CISEN, he trabajado en el campo. A mí me gusta que me respeten mis horas de comida, mis horarios, todo. Así como, y así como yo trabajador, me gusta que me los respeten, yo también respeto esas horas que yo tengo de trabajar. Y, y pues es un error que no quiero cometer. Incluso también siento yo que es hasta necesario como, éticamente uno como empleador, siento yo que la necesidad moral de darles un incentivo a los trabajadores, de, no sé, darles bonos, darles algo, porque es algo que hasta a mí como trabajador que sí me hubiera gustado que hubieran hecho, porque a uno como trabajador lo motiva a hacer su trabajo bien, hacer todo de manera correcta. Y, y es por eso que a mí, es por eso que yo tengo esa idea de ser yo un poco más empático con los trabajadores y no cometer los errores que cometió mi papá en ese sentido ético. Y, y te ponerlos a trabajar también en lo que les corresponde. Porque también mi papá ha tocado de que, pues mi papá ser el jefe y a tener, pues el poder, siento que hasta cierto punto comete el error de abusar de él. O sea, y eso es éticamente incorrecto porque utilizan los trabajadores para asuntos personales que no son de la empresa, que no corresponden a los trabajadores, los manda a veces por hacer mandados, no sé, los manda a recoger ropa, a recoger cosas que no corresponden a los técnicos y es un error que yo como empleado no me gustaría cometer. Es algo que he aprendido y Y bueno, ya para ir cerrando el video, que ya van a ser los 10 minutos, eh, la verdad esta materia a mí me ayudó mucho, sinceramente yo la disfruté mucho, maestra, de verdad. Aplausos porque usted es una muy buena maestra, me gustó todo, desde el inicio hasta ahorita al final. Es una materia que en lo personal me ayudó mucho a ver cómo quiero ser yo de patrón, a ver me ayudó a visualizarme como una persona éticamente correcta, con una empresa que cumpla con todo, con una empresa que trate bien a sus trabajadores,
que los motive, porque también, como ya me comenté, necesaria la motivación a ellos, hacia los trabajadores. Y bueno, pues ya llegan los 10 minutos y esto es todo de mi parte, maestra. Muchas gracias.